comienzo de esta escuela dominical con el himno número 34. Dirígenos, Jesús. Dirígenos, Jesús, divino juez y rey, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley, y haz que en todo obremos bien, conforme a tu ley. Aparta nuestros pies y guárdanos del mal, y felizmente guíanos al reino celestial, y felizmente guíanos al reino celestial. Tu santa instrucción queremos observar, faltar en nada tu ley, ni contra ti pecar. Faltar en nada tu ley, ni contra ti pecar. Presérvanos del mal que nos rodea aquí, y sea cada corazón un templo para ti, y sea cada corazón un templo para ti. Amén, haremos nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios, pidiéndole a nuestro Dios muy en especial que Él sea dirigiendo esta escuela dominical, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, prepare todo nuestro ser para recibir la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Dios eterno, lleno de amor y de bondad. Muchas gracias le damos en este día, Señor, por habernos permitido en este día poder estar delante de tu divina y santísima presencia. Oh glorioso Salvador, lleno de misericordia, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido poder estar una vez más, Señor, delante de tu divina presencia, reconociendo y considerando, Señor, que tú nos has guardado durante este día, ha dirigido nuestros pies, Señor, hasta su casa de oración, para alabarle, bendecirle y glorificar su nombre, porque tú has sido bueno, porque su misericordia, Señor, se ha renovado en favor de nuestras vidas. Oh glorioso Salvador, lleno de misericordia, te imploramos en esta mañana, Señor, que tú seas dirigiendo, preparando nuestros corazones para recibir la enseñanza de la lección de esta escuela dominical, donde venimos a aprender, donde venimos a escudriñar tu santa palabra, ella, Señor, que nos guía a
hacia el reino de los cielos. Nos enseña, nos doctrina, nos corrige, nos disciplina de una forma tan maravillosa. Oh glorioso Salvador, tu palabra, Señor, es más dulce que la miel, endulza el paladar del ser humano y va quemando toda la injusticia que hay dentro de nuestro ser. Oh Dios glorioso, Padre eterno, lleno de misericordia, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este amor maravilloso de poder estar glorificando, engrandeciendo tu nombre, porque tú has sido bueno, Señor, porque su paciencia, su magnificencia, Señor, ha sido en favor de nuestras vidas. Oh Padre eterno, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta bendición, por esta oportunidad de poder estar alabando y glorificando su nombre. Oh bendito Dios, lleno de bondad y lleno de misericordia. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, por su paciencia y su misericordia. Oh glorioso Salvador, gracias te damos por este momento, Señor. Ahora que más pedirte que tú dirijas nuestros labios, nuestros pensamientos, para que todo lo que hagamos en esta mañana sea dirigido por usted. Oh glorioso Salvador, ahora que más pedirte que lo levantes revestido de gracia, humildemente te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 254. 254. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los salvados de Dios comprender. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Que tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma está, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me das, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá, si me siento inundado en su luz. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir.
dulcísima paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén, la nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermano. La lección para este domingo 25 de julio, tema Cristo el Señor, nuestra paz con Dios por su sacrificio. Lección Levítico capítulo 7, versículo 28 al 32. Texto Romanos capítulo 5, versículo 1. Le damos a lectura su palabra en forma alternada, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Versículo 32 todos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El texto todos juntos y los hermanos de la casa también. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. De nuevo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Démosle la alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar un momentito más delante de la presencia de nuestro Dios antes de pasar adelante a esta lección que Dios nos da en esta mañana, de poder aprender una vez más la palabra de nuestro Dios. Ella que guía al ser humano, al cristiano, hacia el reino de los cielos. Es la que nos conduce hacia una vida mejor. Hermanos, vamos a orar también por cada uno de los enfermos. Vamos a orar en esta mañana para que Dios abra nuestro entendimiento, abra nuestro conocimiento. Y la palabra de nuestro Dios, que es más dulce que la miel, pueda endulzar nuestro paladar. Al endulzar nuestro paladar, va quemando toda la impureza que hay dentro de nosotros. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser dirigidos, corregidos por la palabra del Señor, porque ella es la que conduce al cristiano hacia el reino de los cielos. No hay otra forma, hermano, no hay otro camino en quien el hombre puede ser salvo. Jesús es la puerta, Él es el camino. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él vaya abriendo nuestro entendimiento. Nuestros hermanos que están en sus hogares, también hemos pasado 1 año y medio aproximadamente desde que tuvimos la última escuela dominical. No me recuerdo bien si fue el 16 de marzo del 2019, cuando también esta pandemia llegó a este mundo y trató de una u otra forma que el hombre vaya perdiendo esta divisa, esta brújula, este camino que lo conduce hacia el reino de los cielos. Cada uno de nosotros precisamos de que Dios vaya encaminando nuestras vidas de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. No caminar a nuestras maneras, porque como hombre nosotros fallamos, como hombre nosotros nos desviamos de este camino. Vamos a pedirle a nuestro Dios, que Él es omnisciente, que está con nosotros en este día.
lo ha estado durante este año y medio con cada uno de nosotros. Ha cuidado de tu hogar, de tu familia, ha cuidado de tu matrimonio, ha cuidado de tu vida y sobre todo te ha librado de esta pestilencia que está acechando a la humanidad. Vamos a pedirle a nuestro Dios, muy en especial con humildad, con sinceridad, de que nos presentamos ante este Dios tal como somos. Todos nuestros errores, nuestras imperfecciones, Dios la conoce. Y le vamos a decir: Señor, estamos aquí delante de tu presencia, sea usted adoctrinándonos, sea usted aconsejándonos de lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Oremos, hermanos. Oh glorioso Salvador, lleno de misericordia, te damos las gracias, Señor, por este momento de poder estar delante de ti, reconociendo, glorioso Salvador, que tú vayas, Padre eterno, dirigiendo nuestra vida. Toma el dominio, toma el control de nuestros mentes, pensamientos. Dirija nuestros labios, Señor, que al hablar de tu palabra sea sazonada, esa sal que necesitamos y precisamos ser adoctrinados y ser dirigidos por usted. Oh glorioso Salvador, misericordioso Cristo eterno, dirija nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestras mentes, nuestros pensamientos. Oh Padre eterno, conoce nuestras vidas, sacrificio, conoce cómo me encuentro delante de ti si necesito de ser lavado, ser limpiado por tu palabra, Señor. Oh glorioso Salvador, toma el control y el dominio en esta mañana. Dirige nuestro pensamiento, oh Padre eterno, para te rogamos su compañía, te rogamos la bendición y protección. Por amor, lo que implorando en el nombre glorioso de tu Hijo, por los injustos. Amén. Tomen asiento. Vamos a tomar esta lección que Dios nos tiene en esta mañana. Hermanos, como decía anteriormente, han pasado un año y medio en que a través de esta pandemia cada persona ha sido encerrada en sus hogares. Siempre pensé, hermano, que muchas veces vienen los malos pensamientos, la desconfianza, el hombre que no percibe las cosas espirituales, que no entiende lo que Dios nos ha dado a entender por misericordia a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a este camino santo que nos ha conducido, hermano, hasta este día. Como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, ha pasado un año con diferentes índoles de pruebas, de adversidades que has echado tu vida. Y muchas veces, ¿por qué no decirlo? El hombre, en vez de acercarse a su Creador, el hombre se va alejando, se va quedando estancado en el camino. Por decir, el tema principal dice: Cristo el Señor, Cristo Señor, nuestra paz con Dios por su sacrificio. El año pasado, en marzo del 2019, vimos la última escuela dominical donde se hablaba de la construcción del templo, de los utensilios que Dios le daba las instrucciones a sus hijos, a Moisés y a Aarón y a los hijos de Aarón. Hoy nos habla, en este tiempo venimos a retomar esta escuela dominical y nos habla de estos sacrificios que Dios le daba, esas órdenes a Moisés de sacrificar esos cabritos puros, sin mancha, para expiación de sus pecados. Pero hoy nos habla en esta escuela dominical, dice: Cristo el Señor, nuestra paz con Dios por su sacrificio. Dios, para reconciliar al hombre con su Creador, algo tenía que venir a morir por nosotros.
Alguien tenía que dar su vida en rescate del hombre. Para que el hombre fuese reconciliado, la palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado, no puede haber perdón de pecado. Tuvo que venir alguien a humanarse entre los hombres para demostrarle al hombre y darle una oportunidad para poder llegar a estos conocimientos. Nosotros estábamos de tal manera confinados, no había paz en nosotros. ¿Qué es lo que le alejaba al hombre de su Creador? Algo lo estaba alejando, había una guerra espiritual en su interior. El pecado era el que alejaba al hombre de su Hacedor. Pero vino alguien, como dice el tema principal, Cristo el Señor, nuestra paz con Dios por su sacrificio. El sacrificio de Jesús nos otorga a nosotros y nos da esa paz para con Dios. Cuando estábamos confinados, Él demostró su benevolencia y su amor. En Efesios capítulo 2 nos habla a cada uno de nosotros la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 14 al 18. Nos habla de la reconciliación por medio de la cruz. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, en que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Por medio de Él, el uno y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto nos habla del pueblo de Israel y los gentiles. A través de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, reconcilió al pueblo judío y a los gentiles, y nos hizo un solo pueblo, porque nos compró a precio de sangre. Hoy tú puedes gozar de esa paz, hoy puedes gozar de esta tranquilidad que Dios te ofrece a través de la cruz de Cristo. Antes el ser humano se encontraba en una enemistad, algo lo separaba al hombre, y eso se llama el pecado. El pecado corrompe al hombre y el pecado alejó al hombre de su Hacedor. Pero en el plan divino de Dios estaba estipulado que un solo sacrificio y una sola vez alguien iba a venir a padecer en la muerte, en la calavera. Allí Cristo derribó la pared intermedia de separación. Y hoy tú puedes gozar de esa paz. Si tú has perdido esa paz, si te has alejado de esa paz, Cristo en esta mañana te dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No importa la situación en que tú cómo te encuentras, sino solamente tú debes venir a Él. Venir a la cruz de Cristo. Él te ofrece esa paz y Él te ofrece la salvación de tu alma. Cristo el Señor, nuestra paz con Dios por su sacrificio. Bendito sea
el nombre de nuestro Dios. Vamos a pasar al primer título. El primer título que está a cargo de nuestra hermana Juana. Dios le bendiga, hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vemos, hermanos, que vamos a ver este primer título, que tiene un título que dice ofrenda voluntaria que restauraba la paz con Dios. Ese es el título que tenemos en nuestro expositor, ¿sí? Y tenemos los versículos 28 y 29, que dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Y tenemos referencias en Levítico capítulo 22, versículo 21 y Colosenses 1, 20 al 22. Bien, vamos, como decía nuestro hermano que hace rato que estamos medio alejados del libro de Levíticos. Pero bueno, Dios nos ayuda en esta mañana. Podemos, hermanos, decir que desde dónde Dios estaba hablando con Moisés. Eso es interesante saber. Porque Dios en el libro de Éxodo vemos que se comunicaba con Moisés en el monte, ¿sí? Inclusive se comunicó durante muchos días, 40 días, estuvo con él dándole instrucciones, los mandamientos, y vemos que él bajaba de ese lugar y comunicaba al pueblo. Bien, en el libro de Éxodo, si nosotros vemos el capítulo 40 de Éxodo, donde termina el Éxodo, del versículo 34 al 38, vemos que el tabernáculo ya estaba listo. ¿Sí? Tanto que había costado, tanto trabajo, ya estaba levantado. Y dice que una vez que la obra hubo terminado, pasó algo extraordinario. Una nube, ¿sí?, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó al tabernáculo. Por esta razón, dice Moisés, no podía entrar. Y que ahora vemos que la gloria de Dios no está en el monte, sino que está en el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo, entonces, y ahora, así termina el libro de Éxodo. Y el libro de Levítico comienza Jehová hablándole a Moisés desde el tabernáculo, ¿sí? Y en todos los capítulos comienza con esta frase, ¿sí? Con esta frase que dice: habla a los hijos de Israel y diles, ¿sí? Habla a los hijos de Israel y diles. Habla a los hijos de Israel. Porque yo decía, ¿por qué le dice habla a los hijos de Israel y diles? Si le está hablando, pero que está recalcando y como que le está diciendo que lo que le va a hablar no es de Moisés, sino que le va a transmitir algo que es de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Dice, habla a los hijos de Israel y diles. ¿Sí? Bien, así comienza este libro de Levíticos. Y tenemos acá en este título que nos corresponde ahora, dice que esta es una ofrenda voluntaria, esta ofrenda de paz, ¿sí? Es una ofrenda voluntaria que restauraba la paz con Dios. Eso según lo que tenemos en el expositor. Si vamos a ver, por ejemplo, ofrendar. ¿Qué significa ofrendar? Sinónimo de ofrendar: consagrar, sacrificar, sacrificar en señal de agradecimiento, expresar una gratitud. Y dice que la ofrenda era voluntaria. ¿Y qué es algo voluntario? Es algo espontáneo, ¿sí? Que es algo que uno lo hace por voluntad propia, sin que esté obligado. Así es. Dice ofrenda voluntaria que restauraba la paz con Dios. Ahora que venimos a la palabra restaurar, ¿sí? Que dice restablecer, ¿sí? Recuperar, volver a poner algo en el estado primitivo, ¿sí? Se usa mucho que los restauradores de cuadros, por ejemplo, hacen una obra extraordinaria y los recuperan, ¿no? Se dan pedacitos, todos re viejos, le ponen pintura, todos unos accesorios y quedan impecables. Lo restauraron y se restauró, esa obra quedó restaurada, ¿sí? Lo volvió a su estado primitivo. Ahora dicen, esta que es una ofrenda voluntaria que restauraba, ¿qué cosa ahora? La paz con Dios. Y hablemos de la paz, por ejemplo, sinónimos de la paz: armonía, quietud, reposo, estado de tranquilidad. Hermanos, y vemos que la paz de Dios no depende de las circunstancias, ¿sí? Sino que
en todo momento está, esa es la diferencia, porque ese no, como yo doy, dice Jesús, la paz, no la doy como el mundo la da. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia la podemos ver en un ejemplo de nuestro pastor Huber, no sé si ustedes escucharon, en nuestro pastor Huber, cuando se le falleció su esposa, ¿sí? Que había estado con él todo su ministerio y era su mano derecha. Y cuando muere su esposa, bueno, con la estructura que se queda abajo. Entonces le costó esta partecita, pero cuando su esposa muere en Estados Unidos y cuando vuelve a Chile, él, es una anécdota que se cuenta, hermanos. Cuando él baja del avión, ¿sí? Baja cantando esta alabanza, justamente la 254, ¿sí? Donde te habla de esa paz inefable, ¿sí? Esa paz inefable. Y es difícil, hermano, después de enterrar un ser querido, hablar de la paz, ¿sí? Es difícil. Así que, por eso digo yo pero le estaba la paz de Dios. Entonces que no dependía de las circunstancias, porque su esposa había muerto. Así que tranquilamente uno puede perder la paz, puede perder la confianza, tantas cosas, hermano, pero bueno. Pero es la paz de Dios la que está, esa paz de Dios, hermano, es algo especial. Vamos a leer ahora en algunas referencias que tenemos para ver algo más de la paz de Dios, ¿sí? Vemos, hermano, entonces que la paz de Dios, ¿sí? Es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y que alcanzamos esa paz en oración, hermanos, pidiéndole a Dios. No tenemos otra alternativa, hermanos, que pedirle a Dios que nos dé esa paz. A veces nosotros decimos, qué sé yo, por ejemplo, se hace un alboroto terreno, y se ve mal que ahora tengo paz. En realidad, lo que había perdido era la paciencia, que es diferente. Pero la paz de Dios, hermano, está en el fondo del corazón, en nosotros, y no importan las circunstancias, pero está la paz de Dios. Algo pequeño, yo recuerdo cuando mi hijo falleció en ese accidente y fuimos al hospital, hermanos, íbamos de camino, íbamos a ver al pastor y tuvimos que desviarnos y nos encontramos en el hospital con una escena terrible, hermana, una madre que gritaba, no sabe, hermano, cómo gritaba esa señora. Terriblemente, pero totalmente sacada. Y bueno, estuvimos nosotros ahí haciendo guardia, mi esposo fue el único que entró y cuando salió, mi hijo se lo llevaron ¿cómo se llama? Al sanatorio de Juan 23 y nosotros salíamos atrás. Y después me comentaban que esa señora también iba a otra iglesia. Y yo digo, bueno, pero Dios es que da la paz, hermano, da la estabilidad, porque si uno, digamos que perder la paz en el sentido de que no haya paz es que uno pierde el control, hermano, pierde el dominio propio, en cambio la persona que tiene paz descansa en Dios, no se sale, hermano, de sus carriles, no importa las circunstancias, ese es el punto. Y yo le dije cuando se llama, Señor, ayúdanos, guárdanos. Y bueno, mi hija estaba ahí, pero Gonzalo también estaba ahí, pero yo la tenía ahí, o sea, no se podía ir tampoco. Así que de repente ella por ahí se la va a llorar, y bueno, pero yo la contuve y dijo, bueno, tranquila. Y vivimos en esa atmósfera, hermanos, que había que vivir, había que subir y bajar esta escalera. 37 días tuvimos que bajar y subir esa escalera de mañana y de tarde. Y tenemos que ver a un hijo entubado, y tuvimos que pasar la Navidad y el Año Nuevo, pedimos permiso para pasar la Navidad, que eso fue antes de Navidad, hermanos, y la otra cosa que yo había orado al Señor, porque yo vi que salía rápido. Y hermanos, y entonces, ¿qué pasa? En la antesala de la Navidad, el 24, nosotros tuvimos que ir, a pedir permiso a los terapistas y nos dejó entrar y pasar, la noche buena ahí, con mi hijo entubado, que no tenía ni noción, estaba totalmente sedado. Y después yo entendí ahí, hermanos, que mientras uno llora, no te fríen. ¿Sí? En esa época, pero hay que estar, ¿sí? Entonces, y no perder la paz, ¿sí? Entonces, esas son las circunstancias adversas, hermanos, que uno puede llegar a pasar, puede pasar a un hijo, tantas cosas. A veces me acuerdo que un compañero llevaba al nenito de la mano, y nos llevaba bien en la pelea, y de repente el nene se escapó y un auto lo pasó a llevar, y fue una cosa de un segundo, obvio que lo mató. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí, Michael? ¿Qué vas a hacer ahí, Sergio? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Ahí está la paz de Dios, que a pesar de todas las circunstancias está esa paz,
¿sí? Bendito Dios. Entonces Dios nos ayude, pero esa es la diferencia del cristiano, hermano, con el que no tiene, con el que tiene, puede ser cristiano, pero puede ser que no tenga la obra de Dios en su corazón también, le guarda. Por eso es importante. Dios nos ayude y nos reviste de su gracia. Vamos a leer, hermanos, Levítico 22, 21 rapidito, porque si no se nos va a ir, ya se nos está yendo el tiempo. Levítico 22, 21 dice: Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. O sea que había una cosa que tenía que ser sin defecto. Bien, perfecto. Y vamos ahora a Colosenses, ¿sí? A Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22 dice: Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sí? Entonces dice presentaros santos y sin mancha. Y el Levítico que decía que el animal no podía tener defecto, o sea que se complementan estas referencias, ¿sí? Tenía que ser perfecto, no tenía que ser, tenía que ser sin defecto. Y acá dice, ¿sí? Dice que para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Bendito Dios. Dios nos ayude. Y después, hermanos, tenemos otras referencias. Con respecto a la paz, vamos a leer en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Y este es un versículo muy conocido, hermanos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo es extraordinario, ¿sí? Tiene un peso, hermanos, extraordinario, ¿sí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos, hermanos, la otra referencia en 2 de Corintios. Vamos a ver del otro lado. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Acá vemos a un gran hombre, a un paladín del Evangelio, que es el apóstol Pablo. Que dice, tiene un subtítulo que dice: Ansiedad de Pablo en Troas. Le entró ansiedad, así como que casi que quiso perder la paz. ¿Por qué? ¿Qué dice? No tuve reposo en mi espíritu. No tuve reposo en mi espíritu, ¿por qué? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Así que no haber encontrado a Tito le entró como una desesperación, ¿sí? Como que dice, no tuve reposo en mi espíritu. Era algo grande, ¿sí? Y vemos, hermanos, que estos grandes paladines tienen sus momentos, ¿sí? De ansiedad. Y vemos, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que ahí sabemos perfectamente que es fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Bien, sigamos. Tenemos en Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 y 19. El versículo 6 dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nos habla aquí a nosotros en estos tiempos, ¿sí? Y si la paz de Dios, ahí tenemos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? La paz de Dios que sobrepasa, ahí tenemos el concepto de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no es imposible de entender, pero sobrepasa todo entendimiento, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Bendito Dios. Y tenemos, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, para
ir terminando el capítulo 13, versículo 15. Porque esto de la ofrenda voluntaria que restauraba la paz con Dios era en esos tiempos que ofrecían los israelitas. En realidad no sé si era para restaurar la paz, lo que era, más que nada era para disfrutar esa paz que tenían con Dios, ¿sí? Porque era una ofrenda de gratitud, que algo voluntario y que era para disfrutar la paz, era para disfrutar la paz con Dios. Pero ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Si acá leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Sí? Y si le agregamos y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Pero lo que nosotros podemos ofrecer en forma voluntaria, ¿qué cosa es? El sacrificio de alabanza. Porque dice que Dios busca adoradores y que le busca de qué manera que sean quien, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso le dijo a la mujer samaritana. ¿Sí? Tales adoradores busco que me adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios nos ayude. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios nos revista de su gracia. Vamos a terminar, hermanos, con Génesis capítulo 33. Vamos al otro lado. Con Génesis capítulo 33. Versículos 3 y 4. Dijimos, hermanos, que era de esto de restaurar, era restablecer, ¿sí? Restablecer, restaurar, y acá dice que restauraba la paz con Dios. ¿Qué cosa puede restaurar? ¿Qué cosa que puede la paz con Dios del hombre con Dios? ¿Sí? La paz del hombre con Dios, como decía nuestro hermano, que es el problema del pecado. Ahora, pero ¿cómo se puede restaurar? ¿Sí? Esta paz con Dios. Dios nos ayude en la revista de su gracia del Señor. Tenemos que volvernos a Él, ¿no? Que es la única solución de volverse a Dios, hermanos, para... si se habla de una restauración, significa que antes estuvo Dios en su vida. ¿Sí? La única manera que pueda ser restaurado, ¿sí? Que haya estado Dios en su vida y que cayó y ahora vuelve, ¿sí? Vuelve a Dios y entonces necesita ser restaurado. ¿Y qué pasa? La enemistad, un ejemplo de enemistad, hermanos, que es muy común, que es en medio nuestro a veces, lo vemos en Esaú y Jacob, ¿sí? Cómo Esaú era tanto el odio contra su hermano que le deseó la muerte. Bueno, en verdad, le dijo que cuando subiría a su padre, él lo iba a matar. ¿Sí? Entonces Jacob después, cuando huye, siempre está preocupado por esa situación. ¿Sí? Y cuando ve a su hermano, se noticia que su hermano viene a buscarle, viene con 400 hombres, le cayó todo. Y entonces comienza a orar a Dios y a postrarse a Dios y a orar y a rogarle al Señor ¿cómo puede hacer para restaurar eso? Esa enemistad que había. Y era tanta la preocupación, hermanos, y hasta que llega una situación, hermanos, en que se encuentran. No hubo manera de evitar ese encuentro. Y en Génesis capítulo 33, vemos, hermanos, que Esaú había sido engañado por Jacob. Por eso era tanto el odio que había con su hermano, que había sido engañado. Y vemos en el Génesis 33 que nos dice que en el versículo 3 y 4, ya llega Jacob, y dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. El que hace esto es Jacob, ¿sí? Y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, ¿sí? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ese miedo que tenía que su hermano Esaú pudiera cumplir con lo que tenía en su corazón, y fue que ahí que su hermano corrió, como Dios, hermano, intercedió para que cambió en el camino, digamos, los pensamientos de Esaú. Porque yo creo que los pensamientos de Esaú no eran encontrarse con su hermano y abrazarse, pero tanto le rogó Jacob a Dios en el camino, ¿sí? Que llega un momento que Esaú lo corre al encuentro de él y se abrazan, hermano, y fue restaurada esa amistad que se había perdido terriblemente entre dos hermanos, ¿sí? Hermanos del mismo padre y la misma madre.
Dios nos ayude en la revista de su gracia. Dice, ofrenda voluntaria que restauraba la paz con Dios. ¿Sí? Esta ofrenda voluntaria, no sé si restauraba la paz con Dios, hermanos, pero sí que se disfrutaba la paz porque era una ofrenda voluntaria que se ofrecía como gratitud a Dios. ¿Sí? Así que Dios nos ayude a disfrutar, hermanos, en estos días la paz que Dios nos ha dado. La paz, esa paz que Dios, hermano, ha dado, eso no tiene precio. ¿Sí? Dice que sobrepasa, como dice el versículo, sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, Dios nos ayude, nos revista de su gracia. Hermanos, que a pesar de las circunstancias, hermanos, podamos mantener esa paz con Dios. Dios nos ayude. Y todo esto, cierto, se debe a través de oración. Para mi Dios que vive, honra, gloria y la Amén. Alabemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ir pasando al segundo título. La hora avanza. Está a cargo de nuestra hermana Luciana. Dios le bendiga. Bien. El segundo título dice, lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice, tiene como título, dice, Dios educando al pueblo para traer personalmente su ofrenda. Encabeza el versículo 30 que dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y tiene una referencia en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 y 29, lo vamos a leer y dice así. 28 y 29. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante de él en la hermosura de la santidad. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Como dice el título, Dios dice que educaba a su pueblo, y así también dice este hermoso libro de Levíticos, dice que también Dios nos va educando a cada uno de sus hijos hoy en día para que sepamos cómo debemos venir a sus plantas, ¿no? Amén. En esta parte dice que Dios le daba detalles específicos, porque así es Dios. Dios no quiere cualquier cosa. Dios siempre le enseña a uno de qué manera debe llegar, cómo quiere que sean sus hijos, cómo quiere que les sirvan. Y dice que le había dado una serie de leyes a Moisés para que se las dijera a Aarón, que él las debía de cumplir. Cuando hagas la ofrenda del pecado, haz tal y tal cosa. Cuando hagas la ofrenda de la expiación, haz tal cosa. Con el fuego lo quiero de esta manera. Vas a hacer una ofrenda tal y tal día, y ese fuego va a tener que permanecer. Entonces dice que es un detalle hermoso, y en donde Dios nos da también una enseñanza para sus hijos hoy en día. Y en ese momento dice que le pedía al pueblo de Israel, le dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. El original del hebreo dice, sus mismas manos traerán la ofrenda. Y esto es algo que, a diferencia de las demás ofrendas, no dice, porque si ustedes ven la ofrenda del pecado o la ofrenda de la expiación, el que se encarga de llevar, la persona solo dice que debía tapar la cabeza del animalito, podía ser vacuno, oveja, cabrito, de acuerdo a cada ofrenda, y desgollarlo. Dice que el sacerdote encargado iba a sacar lo que Dios pedía de cada ofrenda. Pero en esta ofrenda, que es la ofrenda de paz, dice que era una ofrenda voluntaria, como decían nuestros hermanos, dice que la persona que hacía esta ofrenda debía llevar sus mismas manos, llevar todo lo que Dios pedía y entregárselo al sacerdote. Y nosotros podemos ver esta parte que dice que de qué manera Dios quería que venga, ¿no? Y esto nos hace referencia a cuando Dios quiere que, porque si nosotros analizamos el propósito de la ofrenda de paz, como decía nuestra hermana, era una ofrenda de gratitud. También puede ser una ofrenda de voto, dice en capítulos anteriores, versículos anteriores, dice que podía ser una ofrenda de voto, y también una ofrenda de reconciliación y comunión. Y muchas veces el ejemplo que daba nuestra hermana, que es un ejemplo que ilustra mucho, es la parte esta de la gratitud y la reconciliación y también la comunión. Cuando uno, un ejemplo, ¿no? Uno entrega un regalo, o a uno le entregan un regalo, queda feo que uno le manda a otra persona a decir gracias por el regalo, ¿no? Uno generalmente siente esa obligación de ir por educación, por cortesía, por el gesto que tuvo la otra persona, de ir a decir gracias uno mismo. Y muchas veces uno también siente esa como obligación o decir, bueno, también tengo que llevar un presente porque esta persona me hizo un regalo, ¿no? Y así dice que debía, que era lo que Dios pedía de su pueblo, ¿no? Si la gratitud si le nace, porque era voluntario, si te nace esta gratitud, venga cada uno de mis hijos, de mi pueblo, a traerme esta ofrenda.
Y ahora dice si es reconciliación y comunión. Podríamos ver también de que lo que separa muchas veces a Dios, al humano, a la persona, de Dios es el pecado. Y como decía nuestra hermana anteriormente, de que hubo una restauración, existió esa unión con Dios. Y entonces uno dice que para reconciliar tiene que venir uno a traer esa ofrenda, mostrarla delante de Dios. Y hay un ejemplo claro que justamente quería retomar esto, es cuando uno se siente disgustado con alguien. Quizá la otra persona nunca hizo nada, o quizá hizo y nosotros creemos tener motivos para enojarnos. Y cuando toma esa decisión la persona de ir a pedir disculpas, sea porque la otra persona actúa mal, o sea porque uno quizás siente eso, dice que uno debe ir a pedir disculpas, ¿no? Uno debe hacer ese acto, esa acción. Entonces acá dice que podíamos ver de que si bien Dios no le debía nada al pueblo, el pueblo era el que se tenía que sentir agradecido de que Dios los guardó, los sacó con mano poderosa de Egipto, los alimentaba y los sustentaba día y noche. Entonces dice que acá Dios le pide al pueblo de que hagan esa ofrenda. Y algo importante que menciona esta parte, dice que cada ofrenda que se haga lleva una acción, implica una acción, ¿no? Por el pecado teníamos que llevar una vaca y siempre salía algo, porque si ustedes hoy en día, si existiera esto hoy en día, traer una vaca no sería nada fácil, cuesta dinero. Dice que siempre costaba algo, ¿no? Entonces dice que la acción estaba ahí, traer esa ofrenda llevaba una acción. Pero además dice que Dios no solo veía esa acción, sino también veía la intención del corazón. Y esto lo podemos ver con un ejemplo claro, de Caín y Abel. Dice que los dos ofrendaron a Jehová. Y muchas veces uno interpreta como que Caín ofrendó algo malo, como que estaba en descomposición, pero no dice nada al respecto. Dice sí, da un detalle de que Abel eligió el más gordito. Eso es lo único que detalla. Pero, si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, donde está, dice capítulo 4, y versículo 3, dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó en su semblante. O sea que le había caído mal lo que había pasado, ¿no? Y el versículo 6, nosotros vamos a prestar atención, ¿no? Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Entonces podemos ver, ¿no?, cómo Dios veía la intención detrás de esa acción, porque muchas veces pasa de que como la ofrenda es algo que se ve por afuera, uno como que viene a decir, bueno, como le pasaba al fariseo cuando decía, yo doy los diezmos, pero Dios también miraba el corazón, veía cómo hacía esa entrega. Entonces podemos ver en esta mañana que dice Dios educando a su pueblo para traer personalmente su ofrenda. Dios iba a analizar, iba a ver qué había en su corazón cuando traía esa ofrenda, porque el sacerdote iba a ver que la persona traía su ofrenda, pero Dios dice que iba a mirar más allá de eso iba a mirar. Y dice que le decía algo importante, que lo vamos a ver en Números, capítulo 16, versículo 43. No, perdón, 15, versículo 30. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Entonces es importante cómo Dios pedía, además de los requisitos, Dios pedía muchas cosas, y cuando Dios habla siempre hay un porqué detrás. Muchas veces uno lo lee y lo pasa de largo, esto sus manos traen la ofrenda. No, Dios dice que había algo, que por qué quería que trajeran la ofrenda. Y hoy también eso hablaba en mi vida, y también habla a cada una de las vidas de nosotros, de decir, cuando nos presentemos a Dios, hacerlo con eso genuino, con ese corazón genuino, con esa entrega, porque Dios ve, Dios discierne todas las intenciones que hay detrás de cada uno. Si nosotros vamos a hacer esa alabanza, esa gratitud, que sea una gratitud genuina, que sea de corazón realmente. Después dice que Dios le decía, una de las cosas que por qué le pedía que esta ofrenda específicamente sea traída por cada persona que deseara ofrendar, es porque no había mediador. O sea que no había una persona que dijera, como para reconciliarte con Dios, va tal fulanito de tal y esa persona lleva tus cosas. No, era cada uno que se tenía que ir a reconciliar con Dios.
En ese momento su pueblo no tenía ningún mediador, pero Dios en su infinita misericordia extendió su gracia y hoy en día nosotros, siendo gentiles inmerecedores de la salvación de Dios, del rescate, por eso muchas veces uno tiene que estar tan agradecido, porque esto era para su pueblo y no entrábamos ni por figurita nosotros aquí, dice que Dios hoy deja un intercesor, que es el que hablaba del tema, Cristo Jesús. Por medio de Él, por medio de su sangre derramada, dice que nosotros alcanzamos esa paz que es imposible alcanzar de otra manera, porque nosotros nacemos siendo pecadores, nuestra inclinación siempre es al mal, entonces no hay manera de alcanzar la paz. Pero dice que por medio de Jesucristo, de ese sacrificio perfecto, que Él cumple con todos los sacrificios perfectos, que es el Cordero sin mancha y sin arruga, ese que es perfecto para todos los sacrificios, dice que por medio de Él nosotros alcanzamos esa paz y por medio de Él podemos tener esa comunión. Por eso esto es algo de alabar a Dios y decirle gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo tenemos ese privilegio de poder acercarnos a ti, a tu presencia, si no es imposible. El pecado nos hubiese matado, es imposible de llegar a tu presencia, ¿no? Entonces es algo lindo para alabar a Dios. Y más adelante dice, y traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Hablaba, ¿no?, de esta parte de que más adelante vamos a ver qué va a pasar con el pecho, la grosura que traía de determinados órganos del animal, no era cualquier grosura, dice que eso iba a ser para Dios. Y el pecho dice que iba a ser mecido. Y esta ofrenda mecida tiene varios significados. Uno de ellos dice que hacían ofrenda mecida para marcar el inicio de una cosecha, cuando lo hacen mucho con la ofrenda de los cereales. Dice también para santificar a la tribu de Leví, que lo vamos a ver más adelante en Números. Y también dice que muestra una servidumbre, una paz y un compromiso para con Dios, ¿no? Ese pecho que era de ese animal dice que iba a ser mecido y más adelante el título nos va a demostrar qué pasa con ese pecho que era mecido, pero eso muestra, dice, de que la servidumbre y la comunión hacia Dios. Nosotros debemos que estar con ese corazón entregado a Dios, ¿no? Porque en el pecho habita el corazón, ¿no? Con ese corazón genuino entregado a Dios, sabiendo que Dios es el que hace todas las cosas, que su misericordia ha llegado hasta el día de hoy. Y las referencias también justo tenían las mismas que mi hermana en Efesios capítulo 2, que había leído el hermano también, y en Colosenses 1.20, pero me voy a repositar ahí en Colosenses 1.20 que dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como en el cielo, que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No, hoy Dios también nos enseña de que nosotros ya tenemos un intercesor, que por medio de él tenemos la paz. También nos enseña a nosotros dice, como decía nuestra hermana, estar confiado porque Dios es el que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también nos llama a nosotros a estar en paz para con los nuestros, con los que están en el cielo y los que están en la tierra, ¿no? Dice, si con ese corazón genuino, Dios también nos enseña hoy en día a poder estar en paz con aquellos que nos rodean, con aquellos que si Dios ya estableció la paz mediante su Hijo con todos los que la humanidad, digamos, nosotros también debemos estar en paz con ellos, para no ser cortados del pueblo, porque los demás dice que el que no hacía bien los sacrificios era cortado del pueblo, ¿no? Dios quiera que nosotros podamos ser esos hijos que deseen buscar la manera de cómo agradar a Dios. Que lleguen en su corazón sentir ese deseo, Señor, enséñame cada día cómo puedo yo encontrar la paz, cómo puedo yo, por medio de la fe, aumentar esa paz, cómo depositar esa confianza, que tú llenes mi mente con esa paz que el mundo no la puede dar. Cómo, Señor, me enseñas a ser mejor hijo, cómo llegar a tus plantas, cómo entablar la comunión con mis hermanos, ¿no? Que sea algo genuino, que sea algo tuyo y que así de esa manera nosotros también podamos ser gratos ante los ojos de Dios como Abel fue con su sacrificio. Esto es lo que tengo para el segundo título. Para Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Escucharíamos el tercer título que está acá con nuestro hermano Michael. Bien, hermano, gracias al Señor en este día por darnos la bendición de estar en la casa del Señor para aprender de su palabra. Alabamos a Dios, hermano, agradecemos a Dios porque Dios es bueno y siempre el Señor tiene algo para enseñarnos. Hermano, un hermoso tema que nos da la palabra en este día, dice el tercer título, el que me corresponde: intercesión de Aarón, figura de la intercesión perfecta de Cristo
versículo 31 y versículo 32. Dice así: y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Entonces nos encontramos frente a la palabra del Señor, y como hablaban nuestras hermanas anteriormente, ahora Dios instruyendo, Dios enseñando cómo deberían ser los diferentes tipos de sacrificios u ofrendas que el pueblo iba a hacer por diferentes motivos o circunstancias. Mencionó nuestra hermana que había sacrificios de paz y en fin, varios sacrificios. Entonces, Dios ordena e instruye al pueblo en cómo deben ser hechos los diferentes sacrificios, y nos habla, hermanos, de algo maravilloso para aplicarlo a nosotros, que es la intercesión. Nuestra hermana Luciana hacía un alcance también. Interceder, por definición, es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Hablar en favor de otra persona para librarla de algo. Eso sería la definición de diccionario. Cuando vamos a las Escrituras, la definición es lo mismo, pero tiene una variante. Cuando vamos a las Escrituras y vemos la intercesión y el intercesor por excelencia, que es Jesucristo, nos encontramos que las Escrituras hablan de ponerse en medio. La idea que da la Escritura es ponerse en medio, mediar, un mediador. Yendo al contexto de la palabra, dice, hermano, y la grosura, o sea, la grasa de la ofrenda que iban a presentar, como decía nuestra hermana Luciana, la persona misma voluntariamente iba a llevar la grasa, y dice, y la grasa la hará arder el sacerdote en el altar. O sea, la grasa iba a ser para quemarla. La grasa iba a ser para quemarla. Intuimos, hermano, por lógica y por lo que vemos y olemos al momento de hacer carne, eso iba a despedir un olor, un aroma, y eso iba a llegar delante de la presencia del Señor. Dice, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha. La espaldilla derecha es la pierna derecha, ¿sí? La pierna derecha del animal. Dice, la espaldilla derecha, la pierna derecha del animal de vuestros sacrificios de paz. Entonces, hermano, como decía nuestra hermana, en ese tiempo ese era el modo en el que Dios se manejaba con su pueblo. No el pueblo se manejaba con Dios, porque Dios instruyó al pueblo y Dios ordenó al pueblo a hacer las cosas de esta forma. Entonces, Dios le estaba ordenando e instruyendo cómo debían hacer estos sacrificios. Y el sacerdote, el sumo sacerdote en este caso, iba a hacer el papel o el prototipo de lo que Jesucristo sería por excelencia y eternamente en un tiempo futuro. El pueblo venía al sacerdote y el sacerdote el sacerdote recibía del pueblo, y el sacerdote ahora presentaba ante Dios. El sacerdote estaba entre medio del pueblo y de Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿se entiende? Cuando decimos sacerdote, el sumo sacerdote era el mediador o el intercesor, si se quiere decir, del momento. Porque como decía nuestra hermana, no estaba aún en ese tiempo, en esa línea temporal de ese entonces, no había aún venido el sumo sacerdote que nos habla el libro de Hebreos. Entonces el sacerdote hacía de intercesor. Como dice el título, intercesión de Aarón, figura o prototipo de la intercesión perfecta de Cristo. Entonces, hermanos, ahora nos salimos un poquito del contexto que nos habla la palabra del Señor aquí en Levítico y nos vamos a Jesucristo. Hermanos, y para partir de una base y empezar a hablar de intercesión, creemos que no tenemos ningún acceso a Dios. El hombre no tiene ningún acceso a Dios, sino solamente por Jesucristo, nuestro mediador y abogado. No hay forma.
Jesús se puso en medio. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre, y aquí subrayamos la palabra entre Dios, el solo Dios, el omnipotente Dios, y resalta la palabra, hay un solo Dios, un Dios omnipotente y un solo mediador entre ese único Dios y nosotros, los hombres, los pecadores. Jesucristo, hombre. Jesucristo intercede e intercedió por nosotros. Vamos a leer, hermano, algunas referencias solamente medio rapidito porque la hora ha avanzado. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús se puso en medio. Jesús se puso en medio. Y sobre Jesús se centró todo. Sobre Jesús se centró todo. ¿Qué? Jesús, vamos a usar esto como ejemplo gráfico. Usemos un ejemplo para que entendamos. Esto es Jesús. Y aquí está Dios y aquí estamos nosotros. Nuestro pecado, toda nuestra inmundicia, toda nuestra maldad, nuestra pudredumbre, todo fue a Jesucristo. Y la santa, perfecta y justa, recta ira de Dios contra el pecado fue también sobre Jesucristo. Él se puso en medio. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Todo eso recayó sobre Jesucristo. Y ahora, como hablaban nuestras hermanas en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18, el versículo 16 dice, solamente leeremos la primera frase: y mediante la cruz, mediante Jesucristo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Versículo 18 dice: porque por medio de Él, de Jesucristo, por medio de Él, los unos y los otros, o sea, nosotros, por medio de Él, nosotros, los unos y los otros, nosotros, por medio de Él, tenemos entrada por un mismo espíritu en mayúscula. ¿Se entiende entonces de qué espíritu habla? Por los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu ante el Padre. Hermanos, qué glorioso es nuestro Dios. Qué glorioso es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Él. Hermanos, y ya terminamos. Hermanos, todo es a través de Él. Todo. No hay nada que no pase por Jesucristo. No es que Jesús murió en la cruz, ahí se terminó su trabajo. No. Dice que Él ahora está a la diestra de Dios Padre e intercede perpetuamente por nosotros. No es que el trabajo de Jesús murió por nosotros, no lo tomemos como poca cosa, es lo más grande y lo más maravilloso que ha existido, que va a existir. No es que murió por nosotros y se terminó ahí, no. Él ahora está a la diestra del Padre intercediendo hoy por nosotros. Todo, hermano, por eso todo pasa a través de Jesús. Como leíamos, por eso leíamos Romanos 8:34, que dice: el que también intercede en tiempo presente por nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Vamos al Padre, es a través de Jesús. Dirigimos nuestras imperfectas oraciones, nuestras oraciones que nos salen muchas veces con las palabras que nos salen, pero exponiéndolo gráficamente, en el camino esas oraciones van siendo transformadas también
por la gracia soberana del Señor para que puedan llegar ante el Padre. Él intercede por nosotros. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo tiene que ver con Cristo y todo pasa a través de Cristo para llegar ante el Padre. Bendito sea su nombre. Es por Cristo, es gracias a Cristo y es a través de Cristo que hemos conseguido todo respecto a Dios. Todo. No hay nada, hermanos, en el Señor, no hay nada que Dios no nos haya dado que no haya tenido que ver o que no haya tenido que Cristo estar en medio. Él, a través de Cristo y por Cristo, nos ha dado todo. ¡Qué perfecta intercesión! Para mi Señor sea honra, gloria y alabanza. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. La hora avanzado, hermano. El texto dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno de los beneficios de la justificación es la paz. Bendito Dios. Es la paz que goza tu vida. Es la paz que goza tu hogar, tu familia y tus hijos. Y eso se logró a través de ¿qué? De la fe. ¿Por qué de la fe? Porque para poder creer, como decían nuestros hermanos, Dios tuvo que haber depositado algo en nuestros corazones para nosotros poder aceptar a Jesús y ser aceptados por el Padre. Bendito sea nuestro Dios. En el libro de Isaías, hermano, habla de la paz. ¿Sí? Isaías, y terminamos. Isaías 53 habla de un personaje que llevó nuestras dolencias. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se oirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El autor de la vida, como decía nuestro hermano, tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos el castigo, pero él fue el que se interpuso entre Dios y nosotros para brindarnos a nosotros un camino, una salvación, una fe y una paz. No podíamos sostenerla si el brazo de Jehová no lo hubiese rescatado. Si sus ojos, desde lo más alto del cielo, de lo sublime, haya detenido sus ojos para mirarnos y decirnos: desde hoy tú eres mi hijo. Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios, dándole gracias por esta enseñanza, hermano. Vamos a orar, los hermanos en sus hogares también van a orar, a inclinar su rostro y pedirle a nuestro Dios, a este clemente Dios, a este Jesús que está intercediendo aún hoy por nosotros, y esa sangre que sigue fresca, intacta, para lavar nuestros pecados. Decirle: Señor, perdona nuestra indiferencia hacia ti, perdona nuestros defectos, nuestros errores. Muchas veces nos hemos olvidado de ti, pero tú no te has olvidado de nosotros. Vamos a orar por nuestro pastor, vamos a orar por los enfermos del pueblo, de los hijos de Dios, y vamos a orar por aquellos que se encuentran en eminencia.
por aquellos que han de creer en el Salvador. Nosotros hemos sido beneficiados de parte de Dios. Hemos obtenido la salvación. Dios colocó fruto dentro de nosotros. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos de producirle a la humanidad, demostrarle al mundo que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha educado, que Dios nos ha enseñado que debe haber una diferencia del que busca a Dios y el que no busca a Dios. En otras palabras, tú debes dar esa paz que Dios te dio a ti. Dársela a tu vecino, ofrendársela a tu hermano y ofrendársela a tu vecino también. Vamos a pedirle a nuestro Dios y dándole la gracia por todo lo que hemos aprendido y por lo que vamos a seguir aprendiendo delante de la presencia de Dios. Oremos. Dios eterno, lleno de misericordia. Muchas gracias, te damos por este momento que Dios dice y Dios. Gracias te damos por este momento, Padre, gracias su gracias, Padre, que tú has sido Dios. Gracias, Señor, que tú has sido Padre. Oh Padre eterno, bendiga tu pueblo. Bendiga tu misericordia, Señor. Mira a nuestro pastor, nuestros hermanos, su pueblo, tu iglesia, orando por nosotros. De las hechazas de pueda habitar en ti en toda plenitud, la deidad venido por poder estar hablando de tu divina presencia. que a través de tu sacrificio nosotros hayamos obtenido paz. Ahora que más pedir, que hayamos sido reconciliados con Dios, te lo imploramos humildemente en el nombre de Dios. Amén. Amén. Si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a dar término a esta escuela dominical con el himno número 362. El himno número 362. Señor, aquí a tus plantas, lloro de gratitud, porque todas mis faltas has perdonado tú. Siento una cosa extraña que hay en mi corazón, arde como una llama y
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi buen Dios lleno de bondad y de amor. Muchas gracias le damos, Señor, en este día, porque nos ha dado la vida y la salud. Nos ha dado el privilegio, una vez más, de poder estar dentro de tu casa de oración. Gracias te damos porque has dirigido nuestros pies hacia este lugar santo, Señor, para refugiarnos, para alimentarnos, para adoctrinarnos, para enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos por habernos brindado y un día elegirnos desde el vientre de nuestra madre para ser tus hijos. Gracias porque un día viniste a morir allí en la cruz del Calvario, derramaste tu preciosa sangre, Señor, para darnos esa paz y reconciliarnos con tu Padre. Oh, mi buen Dios, mira a los enfermos de tu pueblo, mira a la iglesia, Señor, en estos tiempos necesita de su gracia, necesita de su poder. Oh, glorioso Dios, te rogamos muy en especial, desde el más pequeño al anciano de tu pueblo, guárdalo en el hueco de tu mano, líbrale de pestilencia, líbrale de la garra del enemigo, guárdalo, Padre eterno, para que un día podamos gozar por una eternidad, Señor, esa paz inefable allí en los cielos. Te veremos tal como tú eres. Esa es nuestra esperanza, Señor. Aumenta nuestra fe, nuestra confianza en estos tiempos difíciles. Ahora que más rogarte y pedirte aquella dulce bendición que emana del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.